Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dobin Rosenthal para servirles. El día de hoy vamos a ver el ayuno del 10 de Tebet, el 10 del mes de Tebet, o también le llaman Azarabe Tebet. Es un día que conmemora una variedad de tragedias que pasó en el pueblo de Israel. El 10 de Tebet es uno de los 4 días de ayuno que conmemora tiempos oscuros en la historia judía. Uno de ellos es Tisha B'Av, otro es el 17 de Tammuz y el otro es el 3 de Tishrei. Pero vamos a hablar el día de hoy de el 10 de Tebet. ¿Qué es lo que pasó el 10 de Tebet? El 10 de Tebet es considerado tan severo e importante que incluso si cae en viernes también se cuida. El 10 de Tebet marca el comienzo del sitio de la ciudad de Jerusalén por el malvado Nabucodonosor, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y el comienzo de la batalla que finalmente destruyó el templo de Salomón y envió a los judíos al exilio de Babilonia, que duró 70 años. La fecha de 10 de Tebet nos es recordada por el profeta Ezequiel, quien ya estaba en Babilonia como parte del primer grupo de judíos exiliados, ahí por Nabucodonosor, 11 años antes de la destrucción del templo. El 10 de Tebet es considerado un día de ayuno tan severo e importante que es, como mencioné antes, incluso aunque caiga el Shabbat, el viernes, también se ayuna. Otros ayunos, si caen viernes, se ajusta en el calendario de manera que nunca caiga un viernes para que no interfiera con los preparativos de Shabbat. Sin embargo, hay otros conmemorativos que caen inmediatamente antes de este día. Por ejemplo, el 10 de Tebet, el 8 de Tebet, cuando ya les había platicado que el rey Ptolomeo de Egipto forzó a los sabios judíos a reunirse y traducir la Biblia, la Torá, a pesar de que el Talmud nos relata que este proyecto fue bendecido con un milagro, porque estos Anshei Knesset, que eran 70, fueron puestos en cubículos separados. Ni uno, sin embargo, terminaron con la misma traducción. La visión general de los rabinos de la época sobre este proyecto fue decididamente negativa. ¿Por qué? Porque no se podía estar traduciendo la Torá en un idioma así. El Talmud registra que cuando esta traducción se hizo pública, la oscuridad descendió al mundo porque la gente la utilizó para mal. Después que se hizo kasher el idioma griego para ser utilizado en la traducción de la Biblia hebrea y tuvo varias ramificaciones en la sociedad judía. Esta traducción, que era la Septuaginta, le llamaban, porque fue traducida por los 70 sabios, eventualmente se convirtió en la base para la sección del Viejo Testamento, lo que le llamaban la Biblia de los cristianos, que esto fue un siglo más tarde, fue la base para esto. Entonces de ahí empezaron las cosas, maneras de darle fuerza a su paganismo y cosas así. La traducción griega de la Torá también fomentó el avance de las intenciones de los judíos helenistas de incorporar la cultura griega a la vida judía. Y ahí fue cuando empieza la asimilación y todas estas cosas. Al intentar reformar el judaísmo a imagen de los valores y el estilo de vida de los griegos. Entonces dizque hicieron la kasherización del lenguaje griego al ser utilizado en la traducción de la Torá,
Y después, bueno, vieron que tuvo amplias ramificaciones en la historia judía porque se hizo de alguna manera kasher después. Y entonces socavó algunos de los esfuerzos de los rabinos por combatir la seducción de Grecia en el Israel de aquel entonces. Entonces, por un lado, tuvo consecuencias negativas, pero por otro lado, trataron de medio arreglar la situación. Bueno, en este día también murió Esdra el escriba. Fue uno de estos escritores de la Torá. Nuestra tradición sostiene que el 9º día del mes de Tebet, el 9 de Tebet, es el día de la muerte de Esdra el escriba. Entonces dijimos que ya hay 3 ayunos acá, el 8, el 9 y el 10 de Tebet. El 8 ya lo vimos, la traducción. Luego el 9, que es la muerte de Esdra el escriba. Este grandioso judío fue comparable con Moshe, muchos dicen así. Si la Torá no hubiese sido entregada por medio de Moshe, a lo mejor podía haber sido entregada por medio de Esdra el escriba. Esdra lideró el retorno de los judíos a Jerusalén desde su exilio en Babilonia. Fue bajo su dirección e inspiración, junto a la ayuda de Yehudim del corte de Nehemia, por ejemplo, que fue construido el segundo templo, a pesar de haber sido en una escala el estilo mucho más moderno que la grandiosidad del Talmud y del templo de Salomón. Esta también renovó el pacto de Moshe entre Israel y Dios, detuvo la ola de matrimonios mixtos que afligió a los judíos que volvían a Jerusalén, fortaleció la observancia pública y privada de Shabbat y creó las escuelas y las herramientas intelectuales necesarias para el fomento del conocimiento y el desarrollo de la Torá oral también dentro del pueblo yehudí. Después, un hombre de un carácter, Esdra era un hombre de carácter era muy firme en su carácter, tenía gran compasión, profunda visión y erudición y un carisma inspirador. Esdra el escriba es responsable por la supervivencia del judaísmo y de los judíos hasta este mismo día. No sorprende entonces que los Yehudim hayan marcado el día de su muerte como un día triste en el calendario judío, dado que ayunar el 8, el 9 y el 10 de Tebet consecutivamente no sería razonable. Sin embargo, los eventos del 8 y del 9 fueron incorporados en el ayuno de 10 de Tebet. O sea, se cambiaron los ayunos para que todo se ayunara el 10 de Tebet. Entonces combinaron los días para que fuera un día de ayuno nada más y no tantos días de ayuno. Entonces la política rabínica ha sido agregar otras conmemoraciones tristes a los días de ayuno ya establecidos para no llenar que el día, imagínense, ayunar tantas cosas así, wow, imagínense. Entonces fue lo que se hizo. Se combinaron los días. Se estableció que para no llenar el calendario con tantos días de recuerdos tristes, por esto el recuerdo de la destrucción de las comunidades judías de Worms, Payers y Mainz por los cruzados en 1096 está marcado en el ayuno Tisha B'Av, a pesar de que ocurrieron en otros meses, no importa, pero ese día se juntaron. Esta política de minimizar la cantidad de días de conmemoración de eventos tristes se convirtió en una práctica aceptada en todo el mundo judío, hasta el Holocausto. Sin embargo, la enormidad de las tragedias del Holocausto hizo parecer chico a todo lo que le precedió de la historia del pueblo judío en la diáspora. Por lo tanto, es entendible que el Knesset, el Parlamento de Israel, buscó designar un día específico para el recuerdo del Holocausto. Sin embargo, la política rabínica de minimizar los días de recuerdo trágico jugó un rol muy importante para la asignación del recuerdo del Holocausto para gran parte de la población israelí
y se puso el día de 10 de Tebet. Sin embargo, esto no es así, en algunos lugares es otro día totalmente. Entonces, deseamos que todo únicamente conmemoremos días festivos y nunca, nunca, nunca tengamos que pensar y recordar cosas malas. ¿Verdad, Hashem? Que Hashem nos cuide, que pasemos todo esto rápido, estos días tan difíciles, y que llegue pronto, pronto el Mashiach en estos días. ¿Verdad, Hashem?